de 1 Corintios. Capítulo número 3 de 1 Corintios. Bien, Pablo es uno de los mejores instructores y maestros de la doctrina de la iglesia. Además de conocer la ley y el judaísmo, Saúl también conocía la gracia y pudo vivir en los dos mundos y poder identificar e instruirnos de la mejor manera. Hemos visto al inicio de esta carta a esta congregación, a esta comunidad espiritual, en donde está rica en enseñanza y empieza a instruirnos acerca de la vida práctica de la iglesia. Tenemos mucho que aprender y tenemos mucho que nos va a confortar, que nos va a confrontar también. Hemos llegado al capítulo número 3 y hemos visto que como seres humanos y pensantes podemos tener tres opciones con respecto a la relación con Dios. Y hemos visto que existe el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Y quizás este punto es tan importante porque muchas iglesias revuelven y confunden esto. Es más, es una pesada carga para todos aquellos que no logran comprender esto y viven bajo el yugo de la ley y bajo la opresión de la culpa sin poderse perdonar por la exigencia de una santidad que, según interpretan ellos, la carga de la iglesia y la iglesia no la puede soportar. Y ellos mismos, si son honestos, no lo pueden hacer. Fue un intento de los fariseos esta falsa santidad, quisieron vivir esta falsa santidad e imponer esta falsa santidad y no se pudo lograr. No digo que no estamos llamados a ser santos, claro que sí, pero Pablo aborda este punto acá y aclara cuál es la posición correcta. Entonces ya vimos el hombre natural y hemos visto el hombre espiritual. Vamos a ver el hombre carnal también y veamos qué aprendemos en el capítulo número 3 de 1 Corintios. Verso 1. Así que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en nuestro Redentor. Pablo comienza con una afirmación. Yo no puedo hablarles, dice Pablo, yo no puedo hablarles a ustedes como a gente madura. ¿Cómo voy a hablarles a ustedes? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? ¿Qué es lo que Pablo está confirmando aquí? Y Pablo sabía lo que hablaba y es interesante. Dice, así que yo, hermano, no puedo hablarles como a espirituales. ¿No les llama la atención a ustedes que una de las iglesias que tenía la mayoría de dones, hablemos de 14, hablemos de 10, no vamos a discutir la cantidad exacta de dones de profecía, dones de reconocimiento de espíritu, de imposición de manos, de sanidad, de hablar en lenguas angelicales, en lenguas normales? Podemos hacer una lista. A mí me habían vendido la idea, y en la ignorancia de la explicación de algunos que son irresponsables, creía que los más santos, hermanos, eran los que podían hacer milagros y los que podían hablar en lengua. Los varones que hablaban en lengua se vendía la propaganda de que eran gente consagrada y que los que éramos pecadores no podíamos tener ningún don. ¿Por qué? Por cochinos pecadores. Pero Pablo, a una congregación que tenía todos los dones, en este verso, si tú lees la palabra, dice, así que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales. Deja sentado de una vez, y aunque rechinen los dientes que lo rechinen, deja sentado alguna vez que no es la santidad que da los dones, porque esta congregación es evidente que tenía todos los dones,
pero no eran santos, no eran espirituales. Y alguien dice que tienen los dones la gente espiritual, y no es así, porque los dones no te los ganas, y los dones Dios los provee. Entonces en este caso es por gracia como la salvación. Pero algunos sudan, andan de blanco, guardan días, guardan cosas e intentan hacer largas oraciones, tener callos en la rodilla y qué sé yo, un montón de cosas. Pero todo eso es falso. En esta sentencia Pablo está diciendo a una iglesia que tenía todos los dones, y esto nadie me lo puede refutar. Esta iglesia tenía todos los dones. Y Pablo está diciendo, ustedes no son espirituales. Pero ¿cómo es que no son espirituales y tienen los dones? A veces nosotros por eso no practicamos ningún don, porque creemos que por pecadores no podemos tenerlos. Yo también creía, y no sé si ustedes, si se los manifiesto para que corrijan eso, yo también creía que podían hacer milagros solo los varones santos de Dios. Pero en Mateo 7, que no lo voy a estudiar, pero tú lo puedes estudiar, si lees todo el capítulo de Mateo 7, te vas a dar cuenta que ahí había unos sinvergüenzas que hacían señales y prodigios, pero el Señor los conoció totalmente. Pero si en tu nombre hemos echado fuera demonios, pero si en tu nombre, bueno, han hecho cosas, y le dije, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces tampoco es eso que me venden en las campañas, que el hombre empieza a botar gente y a hacer locura y que uno brinca. Tampoco me pueden vender la idea que ese es santo o es ungido, tampoco. Porque en Mateo 7 me aclara que pueden estar hasta condenados y estar haciendo eso. Yo no entiendo eso, no me interesa si lo entiendes. Dios lo está manifestando de esa manera. Y este es el problema, que no se trata de que tú entiendas, sino que se trata de que las sentencias de Dios son absolutas y hay que creerlas. Pablo aquí está tocando el punto de que estos creyentes con todos estos dones y estaban actuando como niños y no como personas espirituales, sino como a carnales. ¿Cómo le dice Pablo? Este es otro tipo de creyente, y este tipo de creyente no existe en algunas congregaciones. Y déjame decirte que muchos pastores están condenando a creyentes, llevándolos al infierno, y ellos darán cuenta de eso. Porque estos hermanos eran pecadores. ¿Eran pecadores ellos? Bueno, lee tu Biblia, lee lo que dice Dios, que dice en el verso 1, si no como aquel les está diciendo, si no como aquel, carnal. ¿Y qué es un carnal? Vamos a ver, definamos como un carnal, una persona que vive bajo los instintos humanos, ¿no? Pecando. Pero contrastemos la parte 1 de tu verso, como dice la palabra, así que yo, y luego dice ¿qué? ¿Qué le dice? Hermanos. Bueno, esto le va a dar dolor de cabeza a los santísimos, a los ungidos, les va a dar dolor de cabeza. Les llama hermanos, pero les llama hermanos carnales. Es decir, no pierden la calidad de hermanos, pero sí no estaban siendo espirituales y eran carnales. Es decir, estaban llenos de pecado. Estaban cometiendo pecado. ¿Y qué pecado, hermano? Todo lo que comete el hombre natural. Es decir, como mundanos. Pero eran hermanos. En algunas iglesias no existe esto. Tú tienes que ser santísimo. Aléjate de esas iglesias hipócritas. Santo solo Dios. Nadie en este cuerpo va a ser santo. Cualquiera sinvergüenza que te esté diciendo que él es santísimo y no peca es un atrevido. Sino que lea 1 Juan y que se dé cuenta ahí a quién está siendo mentiroso si dice que él no peca. Hermano, usted está incitando al pecado. Tampoco estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que todos no pueden vivir con una pena y una culpa de no ser santo como el de hermana tal o como el hermano tal, y estar angustiando por eso. Porque así como por fe fuiste salvo, por fe que comenzó la buena obra en ti, la vas a perfeccionar poco a poco. Algunos hermanos estarán más consagrados que otros, sí. Algunos hermanos están más consagrados que otros. Y algunos hermanos son más carnales que otros, posiblemente sí, pero siguen siendo hermanos. Pero en este verso, entonces, deja clarito que estas iglesias mienten.
y no tienen una sana doctrina. Y Pablo estaba corrigiendo las doctrinas insanas justamente. Y justamente en esto está arreglando un problema. Entonces debo de aprender, hermano, que yo me siento mal cuando peco. Es normal que te sientas mal. Pero el pastor dice que somos cochinos pecadores, ya perdí mi salvación y no debo de ir a la congregación. Eso es falso, es un espíritu satánico. No es así. Y hemos dicho aquí que entre más pecas, más debes de venir a la congregación. No alejarte, más debes de venir. Y nosotros como creyentes más debemos de amar a ese, porque Dios lo ama más. ¿A quiénes vive el Señor, hermano? A los santos no les importa, a los artistas no les interesa. Al fin y al cabo los santos están en el cielo. Él vino a los pecadores. Y ya Pablo explicó, y Pedro también, que ellos se consideraban así. Este verso 1 me da tranquilidad y me da claridad de que no me pueden hipócritamente imponer una santidad que yo no puedo vivir en este cuerpo. Este cuerpo está siendo regenerado. Y Pablo se ve la necesidad de corregir a esta iglesia de Corintios que estaba cometiendo estos pecados. Pero no los está desechando, los está exhortando y los está colocando. ¿Sabes qué? Son hermanos, pero no son espirituales, son carnales. Esto implica que en nuestra iglesia contemporánea, en nuestra comunidad espiritual, van a haber hermanos carnales. Sí, habremos hermanos carnales. Claro que sí. Eso me da tranquilidad a mí, hermano. Porque si fuera por santidad, yo no tendría que estar aquí de pie ante ustedes. Y hay algunos que hasta pecado es tocar la Biblia y eres pecador. O sea, antes hubo una iglesia que solo los elegidos tocaban la Biblia, y la Biblia nadie más la podía ver. Es más, y en un idioma que tú no entendías. A la vera que venías, pero bueno, y salías igual, ¿no? Ahora, aunque está libre, pero salen igual en muchas iglesias. Los hermanos salen igual en muchas iglesias. Verso 1 me aclara entonces que hay hermanos carnales, pero la carnalidad, dice, tiene que ver con la inmadurez espiritual, y por eso le llama, ¿cómo le llama Pablo? Niños. Niños. Fíjate bien, fíjate bien. Este es un creyente, pero es carnal por malo. Fíjate cómo nos venden la idea a nosotros. Un hermano carnal es el diablo. Pero Pablo dice, no, el problema de la carnalidad es el poco crecimiento espiritual. Eso es. Pero a nosotros nos hacen ver como cochinos, nos hacen ver como repudiados. Pero aquí dice que un hermano llorón, un hermano que con cualquier cosa ya duda de la palabra de Dios, un hermano que sufre por no ponerse la mantilla, un hermano que pelea por el color de la iglesia, un hermano que pelea por el lugar donde se sienta, un hermano que si no viene al punto de sentir mal, es un hermano, un niño espiritualmente, pero es un hermano que si come carne de cucha se siente un gran pecador, un hermano que se pasa por la plaza siente que le pegan todos los pecados de la gente que está ahí. Entonces, porque hay hermanos con locas ideas, ¿no es cierto? Hay hermanos con locas ideas, y hay hermanos que creen que si toca al pastor la santidad le va a él también. Y hay hermanos que le han vendido la idea que le da $1 para tener 10. Hay hermanos que si anda la cruz piensan que les va a dar mucho beneficio. Hay hermanos que creen que si anda la Biblia debajo tiene protección. Hay hermanos que si creen que abre la Biblia en el Salmo 91 enfrente de la casa y pone un podio ahí, la abre allí, ningún mal va a entrar. Bueno, y podría mencionarte tantas niñerías que hay dentro de la iglesia. Pero específicamente en este contexto, Pablo está señalando uno. Pasemos al verso 2. Les di a beber leche, no alimento sólido. Pablo comienza a enseñar poniendo ejemplos. Y el ejemplo que Pablo pone no es de cochino, ni como nos hacen ver, ni cómo nos reducen a nuestra mínima expresión por la lengua de los mismos creyentes, o de pastores, o de vecinos. Pablo está enojado, pero no reduce en ese sentido a esta comunidad,
sino que Pablo, mire el ejemplo que pone, les dice, ustedes están como niños, y ¿quién no va a entender lo que es un niño? Este ejemplo de Pablo que pone aquí dice, no puedo dar alimentos sólidos. Todos entendemos que un niño no puede darle un pedazo de carne asada, sino que no lo leche porque no tiene dientes para eso. Entonces hay hermanos en la congregación que no tienen dientes y buscan pleito por cualquier cosa y se van por cualquier cosa. Hay hermanos que salen bien con una sana doctrina aquí, mira televisión y mira otros ahí que dicen que hay que guardar el sábado y la hermana viene a guardar el sábado. Oye, que hay que sembrar, anda sembrando. Y aunque a veces no tienen el valor de decirlo, pero no lo hacen. Yo puedo ver en la congregación a muchos hermanos desobedientes que se les predica la sana doctrina, pero que no la obedecen. Está bien, cada quien es responsable. Nosotros somos responsables de lo que decimos aquí si mentimos, pero tú eres responsable de lo que vas a creer o no. Al fin y al cabo, no tendremos la culpa nosotros, sino que cada uno es responsable ante Dios de lo que va creyendo. Hay hermanos que no toman la comunión, aunque hemos explicado cómo es, y si el hermano es salvo, pueden tomar la comunión y no la toma, me ha de pensar que no es salvo. Si hemos dicho que no puede haber enemistad en la iglesia y usted tiene enemigos, yo no sé qué piensa, no sé si va a engañar a Dios o qué piensa, no lo entiendo. Lamentablemente, un creyente tiene que renunciar a él. Y estas son las niñerías que se viven en la congregación. Y Pablo dice, tenemos que crecer. Pone el ejemplo de mí, todos lo entendemos. Entonces, a los hermanos carnales, Pablo dice, son como bebés que solo pueden tomar lechita. ¿Verdad? Hay hermanos que van a las iglesias por la música, por lo grande de la congregación, no van por una sana doctrina, sino por atractivos que ellos ven en las iglesias. Aquí me gusta esto, aquí me gusta esto. No se pregunta, ¿me enseñarán la sana doctrina aquí? Y el ejemplo de ser niño, Pablo lo pone bien, porque todavía no podían recibirlo, dice Pablo en el verso 2, y dice, en verdad, ni ahora pueden. Es decir, Pablo había explicado y Pablo había dado los fundamentos necesarios para que ya fueran maduros, pero aún seguían como niños. Esto nos enseña que aquí nosotros podemos enseñar día tras día la sana doctrina, pero a pesar de eso, aunque se den las bases, aunque se explique, habrá muchos hermanos que siguen como niños posiblemente. Pablo se admira que ellos ya deberían de ser maestros, pero siguen siendo niños. Pero él, creo que nosotros no le llegamos ni a la suela de sus sandalias a Pablo. Pero Pablo, como maestro, aún había fallado. Ellos no habían aprendido, o ellos como alumnos no habían aprendido. Y Pablo toma la decisión de seguir enseñando, porque aunque debían de ser maestros, no lo eran. Decisión que nosotros debemos de entender y tomar en la congregación también, de seguir enseñando. Para algunos tal vez podría ser repetitivo. El problema que es repetitivo en memoria en nuestra mente, pero no en nuestra práctica. Muchos de nosotros sabemos hacer lo bueno, pero no lo hacemos. Y ese es el problema, por eso somos carnales. No hemos crecido. Y el Espíritu Santo y el crecimiento nos va a ayudar a ir renunciando a todas esas áreas, sin ver a la orilla, sin ver al frente a otras personas. La relación es de Dios conmigo. Y Él va a reclamarme, nadie puede reclamarme, Él me va a reclamar a mí, mi conducta, mi comportamiento y mi crecimiento y mi responsabilidad. Y tú, pero hay gente que no puede hacer su responsabilidad y burlar, y mengar, y lutar. ¿Y a ti qué te importa? Si al fin y al cabo la orden es que cada uno lleva sus propias cargas. Los que están mayormente espiritual van a ayudar a llevar las cargas, pero al final cuando le toque entrar ante el Señor, yo le suelto la valija y Él entra solo. Es uno a uno. Creo que este verso número 2 habla claro
de que no habían crecido espiritualmente. Y ese es el reclamo de Pablo, y le dice, y aún no pueden. Es vergonzoso decirle a los alumnos, hoy en día no sé si se podría decir esto, porque ya sería violencia verbal. Decirle a alguien, ¿sabes qué? No sirves como alumno, debías de ser maestro y ya no podés, ¿no servís? Yo creo que a Pablo le hubieran metido los derechos humanos. Pero Pablo les está humillando aquí diciendo, ¿saben qué? Yo les di un seminario, les di clases como para que ya fueran instructores. No lo son todavía. Yo voy a tratarlos como niños. Verso 3. Porque todavía son carnales. ¿Qué les parece esto? ¿Será una duda o será una afirmación? ¿Es una afirmación o una duda esto, hermanos? Todavía son carnales. Es decir, en el momento que él estaba escribiendo la carta de exhortación, todavía lo eran. Y todavía son carnales. Pablo no está dudando, está confirmando eso. Entonces, puede ser que tengamos una iglesia carnal, sí, pero por lo menos siguen siendo mis hermanos y siguen siendo salvos. Amén por eso. Terrible cuando hay una iglesia en donde te borran de la membresía y porque pecaste ya estás condenado, no tenés salvación y te lanzan a la calle. Dios me libre de ser, alguien va a responder por eso. Pablo, estos eran carnales, y no dijo, voy a ponerlos en una banca, les voy a poner un gorro con orejas, o saben qué, los voy a retirar un año de la congregación, o les voy a... No. Estaba haciendo una exhortación, pero eran sus hermanos. Pablo entendía que eran salvos por gracia, pero estaban actuando como niños. Al fin y al cabo, cuando nosotros pecamos, Dios sabe que las consecuencias son para nosotros mismos. Dios quiere, vos podés pecar y que daño le sea a Dios. Dios no le da. Nosotros mismos nos dañamos. Entonces, Dios nos evita eso. Dios no quiere evitar eso. Pero somos hijos desobedientes como nuestros hijos. Y eso es lo que ocurre. Pero Él nos lo cuenta para que no nos defraudemos, porque muchos pierden su vida espiritual por esto, por el reto que le dicen. ¿Sabes qué? Debe andar en santidad, y si no andas en santidad estás perdido. Y algunos dicen, bueno, ¿sabes? Bueno, te voy a perdonar los pecados suaves, pero los de muerte te saco de la iglesia. Veamos cómo lo trata Pablo. Verso 3 dice, porque todavía son carnales, pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, o sea que Pablo le llama carnalidad al actuar emocionalmente. Celos y contienda. ¿Cuántos de ustedes no son celosos? ¿Y cuántos de ustedes no tienen contiendas? Tenemos contienda hasta en el círculo más íntimo, en aquello que logramos amor eterno, en el hogar, hasta que la muerte nos separe. Bueno, ahora en este mundo moderno ya hay, hasta que el dinero nos separe, hasta que la suegra nos separe, o hasta que la otra nos separe. Ya hay como 3 opciones a eso, pero antes era hasta que la muerte nos separe. Ahora ya no tienes que matar a tu mujer, ahora las cosas se han facilitado. Pero aún en estos círculos de amor, ágape, filial y todo lo que tú quieras, eros, aún en estos círculos hay contiendas, ¿no es cierto? Hay contiendas. Pero estas contiendas son ¿por qué? Por inmadurez, por falta de crecimiento. Hermano, usted me está diciendo que yo tengo que aguantarle todo a mi marido. O al revés. O hermano, usted me está diciendo que le tengo que aguantar todo a mi mujer. No, yo no te lo estoy diciendo. La palabra te lo dice. Hermano, usted me está diciendo que debo de pasar toda ofensa por alto de mi mujer o de cualquier otro. Les tengo una mala noticia. Tenemos que perdonar a todos, hasta a nuestros enemigos. Debemos de perdonar hasta a nuestros enemigos. Amén. Hermano, me está haciendo tragar por eso. No, yo no. Yo no puedo hacer eso, hermano. Usted no sabe. No, yo no sé si lo puedes hacer o no lo puedes hacer. Lo que tengo claro es que la palabra dice que debemos de perdonar toda ofensa.
Toda es toda ofensa. No diga eso, hermano, porque entonces me van a hacer de todo. Pero es que es igual que la libertad que tenemos en la gracia. Hemos sido salvos, pero Pablo explica, bueno, pecaremos para que la gracia sobreabunde. No, dice Pablo, claro que no. Es decir, porque tenemos que perdonar, ¿haremos transgresiones? No, claro que no. Esto demuestra lo infantil o lo niño que eres. Es lo que Pablo está diciendo. Pero los cristianos, en cuanto dependa de ellos, no pueden tener enemigos. Si alguien es enemigo mío y aunque yo le hable no me hablan, ya no es culpa mía. Yo estoy libre de eso. Pero como creyente debo de perdonar. Entonces, un creyente sería difícil, si es creyente espiritual, que podría deshacerse un matrimonio. ¿No lo cree? Difícil que se deshiciera un matrimonio, si los dos son creyentes. Ahora, si somos carnales, obvio, nos vamos a deshacer igual que en el mundo, ¿no? Igual que en el mundo. Pero como creyentes, tenemos que perdonar. Pero cuando hay odio, cuando hay celo, cuando hay contienda, Pablo está diciendo, ¿sabes? Sigue siendo salvo, pero eres carnal. ¿Y sabes qué? No has crecido. Eso es lo que Pablo está diciendo. No nos gusta esa palabra, es que no era porque les guste, sino porque es la verdad. Ellos estaban teniendo problemas y estaban dividiéndose, porque estaban pensando distinto en grupos. Y Pablo dice, esta división es simplemente porque ustedes no han crecido y están viendo las cosas de forma humana. Y dice, discusión entre ustedes, y esa es una pregunta, ¿no son carnales y andan como hombres del mundo? Es decir, cuando tú tienes celos y contiendas y esos arrebatos, te están diciendo, eres mundano, anda como el mundo. Porque entonces, ¿cuál es la diferencia entre el creyente y los del mundo? Debe de haber algo. Y en este caso es cómo tratar a los enemigos, cómo tratar a los que nos ofenden. Pero si usted los trata igual como los tratan los demás, entonces ¿qué? Pero hermano, yo parezco tonto porque dicen que me dejo. No, usted no es tonto, tonto es el que Jesucristo. El hecho de que usted perdone, sea humilde, ¿significa ser tonto, hermano? No significa ser tonto. Jesús se vio como eso cuando no levantó su mano ni abrió su boca y lo acusaron de un montón de cosas. Él fue humilde. Aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Y quién era él? Dios. Y nosotros no nos ha agarrado la policía cuando ya estamos hasta luchando, diciéndoles miles de cosas. ¿No es cierto? A veces entre nosotros mismos. Si es que no te dejan ni hablar y te vayan con un montón de cosas. A veces es mejor aprender a callar. A veces es mejor aprender a callar. ¿Qué es fácil? No, no es fácil. Porque sos tonto, tampoco porque sos tonto. Entonces es mejor callar. Y recibir las cosas como vienen. Él afirma que eran niños porque estaban dividiéndose. Verso 4. Porque cuando uno dice, yo soy de Saúl, y otro dice, yo soy de Apolo, ¿no son como hombres del mundo? Es decir, a mí no, los que vienen a esta congregación no deben de tener preferencia como para división. Es decir, nosotros debemos de aprender a tener unidad de pensamiento y de doctrina. En este caso, algunos se estaban fijando, y quiero aclarar en este punto, algunos estaban fijando en lo bonito que hablaba Apolos, en lo interesante que escribía Saúl, y en lo poderoso que Dios actuaba. Pero no se estaban fijando en el mensaje, sino en el mensajero. Este es el problema. Hermano, esto implica que cualquiera puede hablar o ser irresponsable al hablar. No estoy diciendo eso. No quiero que se malinterprete. Hermano, no voy a usar el cliché que usan todos y quiero ver si me puedo explicar con esto. Hermano, para la honra y gloria de Dios voy a cantar un corito. Me
Pero como dije el cliché, para la honra y gloria de Dios todos se la tienen que aguantar. Y empiezan a bailar como cabro yo aquí. Y entonces, pero como es para la honra y gloria, amén, hermano. No. Vengo yo, les voy a dar una enseñanza y no puedo darles esa enseñanza y me enredo. Y hablo locura. Me tienen que soportar porque es palabra de Dios. No, tampoco. No es eso lo que estamos hablando aquí. Cada quien debe usar los dones y ubicarlos donde está porque es para Dios. Pero no tiene que usar cliché que es palabra de Dios o usar un cliché que porque es para la honra y gloria nos van a soportar nuestras ignorancias. No se trata de eso. Quiero dividir bien eso. Apolo podía disertar, Pablo podía escribir, pero ambos eran siervos de Dios y la gente no tenía que verlos a ellos, sino el mensaje que ellos traían. Aleluya, gloria a Dios por eso, hermano. Ustedes tienen que ver el mensaje. Ahora, obvio, si yo vengo aquí y los dejo más enredados de lo que venían, yo no debo estar hablando, hermano. Yo no debería estar enseñando, no es mi don. Mejor me pongo a limpiar la silla, a limpiar la puerta u otro y permito que otro que pueda lo haga. No se trata de que por decirme la honra. Y yo debo de ser responsable de prepararme. No para torturarlos a ustedes, sino prepararme conscientemente para hablar verdad y hablarla de forma clara. Pero antes de ver el mensajero, ustedes tienen que ver el mensaje. Y eso es lo que estaba reclamando y Pablo lo dice posteriormente. Verso 5. ¿Qué pues? ¿Qué es pues Apolos? ¿Y qué es Pablo? Aquí está declarando él que no veamos los mensajeros. ¿Qué somos nosotros? Servidores mediante los cuales ustedes han creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Es decir, somos instrumentos nada más, no somos nada en sí. Usted si recibe una carta de amor de su novio, no empieza a abrazar al cartero y a darle besitos, claro que no, él es el mensajero, hermano, ¿verdad? Usted no le va a dar, ahora, no, ya sabe que quien lo ama es el que le está escribiendo, no el que le trae la carta. Pero algunos quieren amar al cartero, y esto es lo que Dios estaba queriendo que no. Yo traigo el mensaje, a quien debe de amar al que da el mensaje, no al mensajero. Obvio, el mensajero tendrá su recompensa, sí, pero eso es con Dios, quien lo mandó. No con usted, él me va a recompensar o a castigar. Ahora, pero tú eres responsable de recibir el mensaje que te trae, no al mensajero. Ese es lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Quién es Saúl y quién es Apolo? ¿Quién soy yo? ¿Qué somos nosotros? Instrumentos por gracia de Dios. Es decir, a veces no está malo vestirse bien, no está malo verse bien, pero hay pastores que se enfocan en andar a todo lujo y tanto que ya el mensaje no importa sino la apariencia, ¿verdad? La apariencia. Bueno, hay iglesias que ya parecen discotecas. Empieza a hablar yo y empieza el músico a dar musiquita como que es película y empiezan las luces como que es la discoteca para estarle haciendo efectos especiales a ustedes. Hermano, eso no es discoteca esto. Y pones lucita y allá y la musiquita y pongan la más suavecita y ahí va. Eso es payasada. ¿Por qué? El hombre quiere lucirse y quiere hacer el show, o sea, hacer showman. No se trata de eso. Se trata de escuchar el mensaje de lo que estoy hablando. Si usted está fijando en mi apariencia, andamos mal. Usted tiene que ir comparando lo que se explica con la palabra verso por verso y ver si me pierdo, porque nos podemos perder si los mensajeros somos carnales también. Empiezo a hablar aquí Corintios y termino en Génesis y me voy para Apocalipsis y no aterrizo, hermano. Yo casi no acostumbro a andar haciendo masitas. Otra mala costumbre que a mí no me gusta es que estoy estudiando el verso número 3 y en el mismo libro me paso al 15, al 18, llego al capítulo allá y vuelvo a regresar, a fin de que cuando el otro día vuelva a dar el estudio ya lo digo cagué. Me gusta ir por ver y quedarme ahí. Y no andar buscando más adelante y buscando más atrás porque es lo que estoy haciendo. Estamos en eso, no perdamos de vista eso.
Entonces usted no tiene que soportar un mensaje de alguien que no está preparado y está hablando locura solo porque dice que es palabra de Dios. No, Señor. Y esto es lo que enseñan en otra iglesia, es el siervo de Dios. Aleluya, gloria a Dios, hermano. Acabo de recibir un mensaje y no, discúlpeme, ¿en qué verbo estamos? Pues, bueno, hay unos que no usan la Biblia, ni la usan. Y dijo alguien que eso no es pecado, claro que no es pecado, pero es locura. Yo no voy a una iglesia donde no me están desarrollando la palabra de Dios. Para ir a ver otra cosa, voy a ver un político, que a algunos les gusta también. Pero yo vengo a una iglesia que oír palabra de Dios. Para oír ciencia, miro Discovery Channel, ¿ya? O miro otro canal. Pero cuando vengo a la iglesia quiero oír palabra de Dios. Y que la pueda entender también, que nada me sirve una vana palabrería y no entiendo nada. Yo quiero irme entendiendo el verso que tengo. En este caso, verso 5 dice: somos servidores mediante los cuales han creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Verso 6, yo planté. Bueno, primero nos pusieron un ejemplo de un bebé y de su alimentación. Ahora nos ponen un ejemplo de agricultura. Bueno, había agricultores, me imagino. Y dice, yo planté, Apolos regó. Es decir, Pablo anunció el Evangelio y Apolos enseñaba. O al revés, Apolos enseñaba y el otro anunció el Evangelio. Quiere decir, es un equipo lo que está diciendo acá. Y ahora pone un ejemplo de agricultura. Claro que lo entendemos. ¿Quién no va a entender de agricultura? Que hay que plantar y que hay que regar. Regar es mantenimiento y plantar es sembrar, poner el principio o el fundamento. Pablo dice que él puso el fundamento y el otro enseñó. Entonces la iglesia debe ser fundamentada desde el principio, pero crecer en esos principios, y es mediante la palabra de Dios de enseñanza. Una iglesia que no está siendo enseñada y oímos un conjunto, oímos música, vemos danza y vemos de todo, pero cuando salís no aprendiste nada. Entonces te queda solamente una semilla que no nace, una semilla que es sembrada, pero que no crece, es una niña enferma. Entonces una iglesia que vienes tú, crees en el Señor, pero no recibes enseñanza, sino que solo bulla y entretenimiento, tú no creces. ¿Y qué es? Que me enseñen, hermano, poder diferenciar el error. Déjame ilustrarte de esta manera. Yo antes era muy torpe con los billetes, con los dólares. Y yo me sorprendía cómo una cajera llevaba un dólar falso. No sé si tú fuiste víctima de alguna vez recibir un dólar falso. Y inocentemente ir al banco y ponerlo. ¿Verdad? O sea, hay gente. Entonces, yo una vez llevé un dólar falso y la señorita, lo más que lo reído, este es falso. Qué vergüenza para mí, porque saber cuántos dicen lo mismo. No sabía, a mí me lo dieron. No sé. Pueda que a uno no le crea. Y yo le dije, ¿y usted cómo sabe? Ahora, hermano, yo ya aprendí. Ahora ya aprendí que hay una cinta, aprendí que hay una marca de agua, aprendí que el número 5 del dólar se hace verde y se hace dorado, para ver si ahora te pregunto a ti, ¿tú ya aprendiste una falsa doctrina cómo averiguar si es el diablo? ¿Ya aprendiste? ¿Quién te está enganchando y engañando? Si ya aprendiste, es porque has crecido. Pero si no, sigues igual de perdido. No, si todas las religiones son buenas y te vas a la iglesia católica, te vas para allá. No hablemos. No, si es bueno. Si es bueno para ignorarte. No, Señor, discúlpame. ¿Cómo vas a ser bueno si yo ahorita te doy leche a ti y ya estás viejo y te doy pura leche? ¿Qué te va a pasar? Te vas a arruinar. Tú ya necesitas comida sólida. Pero hay algunos que les gusta el entretenimiento. Y es esto lo que Pablo estaba enseñando a los hermanos de Corintios y a nosotros. Verso 7. En el verso 6, la parte final dice, pero Dios ha dado ¿el qué? Es decir, yo, hermano, no te hago crecer. ¿Quién te hace crecer? ¿Quién es? Es Dios.
yo me preocuparía. Bueno, no sé cómo estás con Dios ahí, si has crecido. Y crecer no significa, hermano, yo ya casi soy santo, ya siento que me está saliendo unas alitas aquí, ya siento casi lo corto. No, hermano, no se trata de eso. No se trata de eso. Pablo no está hablando de eso aquí. Yo, hermano, ya siento que me levanto del suelo casi, que yo de la santidad en que camino. No, no se trata de eso. Aquí se trata del crecimiento espiritual, de poder saber definir la sana doctrina. Pero eso lo da Dios. Es decir, tú creces de acuerdo a tu relación con Dios. Por supuesto, vas a crecer aquí donde se te da alimento. Pero yo te doy el alimento, tú sabrás si te lo comes o no. Yo puedo proporcionarte la comida, pero tú serás al fin y al cabo Dios que hará que eso funcione. Ahora, el problema es que si tú no te alimentas, tampoco puedes crecer. Entonces las personas deben de ir donde hay alimentos. Ahora hay un gran show en cuanto a la alimentación y tú lo sabes. Comida chatarra y comida saludable. Yo no sé, hablan de eso un montón de cosas. Pero en la vida práctica, no lo sé. Todos somos enfermos y a cada quien le caen bien algunas cosas y a otras no. Pero nos quieren alianar con un montón de ideas. Mi papá duró 94 años y comió nunca saludable. Nunca saludable. Y hay unos que tienen 22 comen saludables y ya hablan que ya no pueden. ¿Usted quiere una hamburguesa? Claro que me gustan las hamburguesas. ¿Y quiere? Claro que sí. ¿Qué es comida chatarra? ¿Por qué? Es comida chatarra, hermano. Hermano, no sea tan ignorante, no se deje engañar. ¿Qué comida chatarra va a ser? Vamos a ver. ¿Qué quiere una hamburguesa? Pan. ¿El pan es chatarra? ¿El pan es chatarra? El pan aquí en la Biblia, todo pan y aparece aquí. El pan no es chatarra. Vale. ¿Qué más tiene una hamburguesa? Lechuga, pepinillos. ¿Es eso chatarra? También tiene carne. ¿Y la carne es fibra? Claro que sí. Tiene carne. ¿A dónde está la chatarra? Ahora, hay gente que le cae mal a las empresas de hamburguesas. Eso es como en Semana Santa comer pescado. Ay, hermano. Miren cómo es de sinvergüenza la iglesia. En ese tiempo tenían problemas y se les había acumulado un montón de pescado y fueron a la iglesia los comerciantes. No voy a decir el nombre, fueron a la iglesia y le dijeron al sacerdote que enganchara, que tenían que comer pescado por cantidad, pero era para venderlo. Era para vender el pescado. Y así usan a las poblaciones por su ignorancia. Y de ahí viene la gente y queda enganchado con eso. Y nosotros también. ¿Por qué no te comes una torta de pescado ahora? No, es Semana Santa, por la santidad de la semana. Pero bien que la puedes comer ahora. ¿No? ¿Ves cómo va la ignorancia? Pero bueno, tenemos que alimentarnos. Verso 7. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Verso 8. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia, oiga bien claro esto, pero cada uno recibirá su propia recompensa, su propio salario, conforme a su propio trabajo. El hermano Jorge va a recibir su propia recompensa, según se prepare, según alimente en la iglesia. El hermano Luis va a recibir su propia recompensa, según se prepare, según sea correcto. ¿Y quién te la dará? Es Dios que la dará, no es la congregación. Y yo recibiré mi propia recompensa de acuerdo a qué? De acuerdo a cómo Él vea mi obra. Por lo tanto, hay que prepararse para servir a alguien que es delicado, un patrón delicado. Entonces, estaba hablando acá, ahora mire, vamos a entrar a unos versos que los han sacado de contexto. Miren qué bonito cómo va hablando a Pablo. Y dice, Apolos y yo no soy nada, Dios es todo, nosotros somos los unos mensajeros. Sin embargo, quiero que sepa que Apolos y yo vamos a recibir nuestra recompensa.
Miren de lo que está hablando. Está hablando de los obreros, de los pastores maestros. Y sigue el texto, miren el contexto cómo dice. Ahora bien, el que planta y el que riega, verso 8, estamos en una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa, su propio salario, conforme a su propio trabajo. ¿Cómo llama el Señor el hecho de alimentar la iglesia, de enseñar? Le llama trabajo. Por eso para nosotros no debe ser carga trabajar para el Señor. Evangelizar es trabajo para el Señor. Hacer esto es trabajo para el Señor. ¿Y cuál es tu trabajo? Crecer. Tu trabajo es crecer. Y el de nosotros, prepararnos para que ustedes crezcan. Explicarte lo mejor que podamos. Nunca les hemos preguntado si nos entienden o no nos entienden. Nosotros nos bajamos aquí y desde que grabamos los videos para internet ya ni preguntas hay. Pero las preguntas pueden enriquecer porque es a ustedes que les estamos enseñando y son ustedes los que deben de preguntar. Yo me puedo descoser hablando aquí, yo mismo. Pero ¿cuánto entiendes tú? ¿Cuánto estás entendiendo tú? ¿Qué parte de estos versos no entendiste? Y eso es lo importante, porque eres tú el que tiene que crecer. Ahora, verso 9. Porque nosotros somos colaboradores. Hermanos, ¿cuál es la posición de los que enseñan la palabra y pastorean? ¿Cuál es la posición? Colaboradores. ¿Hay algún mérito? ¿Hay alguna honra que yo me debería de dar? O un pastor o cualquiera que salga que está dando títulos de apóstoles, de profetas. Aquí nos llama que somos nada más que colaboradores. Eso es lo que somos, colaboradores. O sea, nos ubica, la congregación no es nuestra, es de Dios. Y nosotros solo somos colaboradores. No nos pertenece. Quien te cuida es Dios. Quien te respalda es Dios. Quien te bendice es Dios. Quien te da el crecimiento es Dios. Y la relación tuya es con Dios. Cada uno. Eso lo debes de tener bien claro. Cuando tú vienes aquí, no me haces un favor a mí. Vienes por Dios. Y Dios quiere hablar contigo y no te va a hablar allá, te va a hablar aquí. Cada vez nos habla a través de su palabra. Nos descarga, nos exhorta o nos alegra. Cualquiera de las cosas. En este caso, Pablo está exhortando a la congregación. Porque nosotros somos colaboradores, verso 9. En la labor, ¿de quién es la labor? De Dios. En la labor de Dios. Y ustedes son el campo del cultivo de Dios. El edificio de Dios. ¿Qué son ustedes, hermano? El campo de Dios. ¿Cómo lo debo de ver yo a ustedes? Como Dios viniera a sembrar, ya comenzaron las lluvias, la tierra está lista, hay que sembrar. Hay que sembrar y hay que regar. Ahora, ¿qué aprendió la iglesia hoy? ¿Qué aprendió la iglesia hoy? ¿Qué es lo que Dios dijo hoy? ¿Entendí esto? Veamos. En la iglesia de Corinto estaba dividiéndose la gente. Y Pablo dice, los celos y las contiendas son productos de niñerías, de personas que no han crecido espiritualmente. ¿Qué más pude aprender ahora? Pablo dice, les hablo como a carnales, no como a espirituales. ¿Qué aprendo? Que yo aún peco. Y cuando no he crecido espiritualmente, me comporto como un mundano. Pero sigo siendo salvo y soy un creyente que necesita ayuda y crecimiento. Y eso lo da Dios. Amén. Yo no les puedo decir que todos van a ser santos. Algún día sí, el que comenzó la buena obra la terminará. Pero no te voy a poner la carga de que debe ser santo ya. Soy llamado a santidad. El ser llamado a santidad no significa que sos santo. El ser llamado a santidad es una reprensión de que debes de ir renunciando a todas las actitudes mundanas. Todos estamos llamados a hacer eso, a parecernos a Dios lo más que podamos,
pero es Él que nos va a ayudar con el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Debemos de aprender que la santidad no se logra en este cuerpo. Y Pablo estaba hablando de eso. Otro punto que aprendimos hoy, que nosotros solo somos instrumentos y mensajeros. No tenemos nada de qué vanagloriarnos. Y ustedes no tienen que vernos a nosotros, sino el mensaje que desarrollamos nosotros. Que sea claro y que se trace la palabra correctamente. No hablar locura ni cosas fuera de contexto, sino las que están en el texto. Y usted lo debe dar claro. Así como la cajera reconoce los billetes falsos, usted conocer una falsa doctrina, nomás oírla. Usted debe hacer eso. Cuando yo estaba preparando esto, en una de las Biblias que tenía, un comentario decía: Dios salva a los que Él escoge y da el crecimiento a los que Él quiere. Una aseveración como esa, hermanos, es falsa. Porque si Dios nos escoge a nosotros, ¿para qué predicáramos el Evangelio entonces? ¿Sí? ¿Para qué? Si Dios nos tiene escogido, no tendría que haber iglesia, ni por qué haber dicho, vaya por todo el mundo y predique. ¿Para qué? Si tú ya tienes escogido, estaba en campo. ¿No es cierto? Tiene sentido. Pero si la iglesia predica, y Él dice a toda criatura, un propósito tiene, ¿no? Entonces debemos de entender que, claro, todos somos responsables. ¿Qué más aprendimos ahora? ¿Qué más aprendimos aquí? ¿Qué más? Que puedes tener tiempo en la iglesia y no haber crecido, seguir siendo un niño. ¿Qué más aprendo? Que Dios y esto lo hablará en el siguiente estudio, mi obra, mi trabajo para con Dios puede tener 6 elementos. 6 elementos. Mi obra se puede quemar. Las que no se quemen, que van a prevalecer. Y esas son las que Dios premiará. Así es que si tú evangelizas, si tú cantas, si tú haces limpieza, si tú das buen testimonio, si tú lees la palabra, todas las obras que la hagas, Dios las probará bajo fuego. Así es que estas obras que estaba haciendo Apolo, Saúl y cualquier otro, Dios las iba a probar. Y eso es lo que Pablo va a explicar en el próximo estudio. Dios bendiga su palabra. Vamos a dio su vida para darnos vida y los buenos siervos van y lo predican. Mientras tanto otros se aprovechan de todo el trabajo que ha costado vidas. Por dinero cantan, brincan, gritan, cuando hacen sus reinos se creen estrellitas. Valen más que nadie los provoque y que mejor me calle porque me pueden quemar. Se vende el Cristo que da la vida. Hacen a un lado la necesidad, se dan entre ellos falsas sonrisas, temen que el otro les vaya a ganar. Se vende el Cristo que da la vida, hacen a un lado la necesidad, se dan entre ellos falsas sonrisas. Su vida para darnos vida sin vendernos nada. Gracias, Jesucristo.